Bueno, gracias por seguirnos una vez más en estos diálogos de Enclave Internacional en la Universidad de Verano de Anticapitalistas. Esta vez tenemos con nosotros a Eric Toussaint, historiador, miembro y portavoz del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Muchas gracias, Eric, por estar aquí con nosotros. Un placer. Bueno, yo quería hablar justamente de deuda. La deuda fue un elemento clave en lo que sería la crisis del 2008-2010 en la eurozona. Fue un elemento evidentemente clave en la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Y parecía que nos habíamos olvidado, ¿no? De la deuda. Pero los índices de deuda a nivel europeo son mucho mayores de lo que eran en el 2010, ahora mismo, e incluso hemos visto cómo la crisis acrecentada justamente por la pandemia del coronavirus ha favorecido un aumento vertiginoso de las deudas en el sur global, no solo en Europa, sino en el sur global, sí. Y estamos viendo evidentemente varios países que están camino del default, en el default, e incluso con estallidos sociales como Sri Lanka. ¿Cuál es el contexto general en el que estamos ahora mismo? Sí, el contexto general es determinado por lo que están haciendo los bancos centrales de las economías dominantes del sistema capitalista mundial, empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos, que aumentó ya varias veces la tasa de interés. Ahora llega a 2,5%. En Europa todavía la tasa de interés es 0%, pero Lagarde, que dirige el Banco Central Europeo, anunció que iba a seguir más lentamente, pero va a seguir lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que el reembolso, la deuda, que parecía no poner ningún problema a los estados, porque podían refinanciar sus deudas a una tasa cerca de 0%, ahora va a empezar a tener realmente un peso sobre el presupuesto. Empezando en Europa por Italia, porque Italia, que es una de las mayores economías de la zona euro después de Francia y Alemania, es, yo diría, víctima de la presión de fondos de inversión, de fondos buitres, etc. Y ya la tasa de interés que paga Italia para refinanciar su deuda es del tipo 3%. Y seguramente va a llegar a 4 o 5%. Así que toda la política de los gobiernos durante el periodo de después de 2010, de la crisis financiera, para justificar el rescate bancario sin taxar a los ricos, dijeron que la deuda estaba manejable. Vino Draghi con su bazooka y bajando la tasa de interés, el quantitative easing, y siguieron con la idea, la deuda no es más un gran problema. Vino la pandemia y Macron y otros dijeron a cualquier costo, Lagarde también, Draghi también, vamos a enfrentar la pandemia. Así que, como dices, subieron muchísimo las deudas públicas soberanas y ahora, con el aumento de la tasa de interés, vamos a encontrarnos en una situación en la cual el gobierno de Macron, el nuevo gobierno en Italia, en varios países, y eso finirá para llegar también a España, van a decir realmente hay que hacer esfuerzos de austeridad presupuestaria, etc. Y vamos a entrar en un nuevo ciclo de políticas de austeridad en la cual el pretexto de hay que reducir la deuda pública que llegó a nivel exagerado va a ser un tema central. Y por esto, la situación que hemos conocido, yo diría, tuvimos entre
2008 hasta 2016 un auge del movimiento antideuda, empezando por América Latina con Ecuador, siguiendo en todos los países del sur europeo hasta Bélgica incluida, y también, por supuesto, Líbano, Túnez, donde también el tema deuda es central. Hasta 2016 era un tema central. Luego hubo un repliegue de las movilizaciones, de las iniciativas de auditoría ciudadana, etc. Y ahora, para mi impresión, es que vamos a entrar, después de un ciclo de reflujo, a una posibilidad de un nuevo ciclo de movimiento, de luchas, etc. Y claro, Sri Lanka, como lo decimos en un artículo, es el canario en la mina de carbón, es decir, la señal que otros países van a ser afectados de manera muy directa por la nueva situación internacional y las decisiones del Banco Central de Estados Unidos. Antes de aterrizar en el sur, vamos a hablar un poquito de Europa. Tú justamente hablabas del crecimiento exponencial de la deuda a raíz de los gastos en relación al coronavirus. Muchos de esos gastos han sido, como siempre, transmisión de dinero público a manos privados, rescates a empresas privadas. El ejemplo alemán es quizá el más paradigmático de la zona euro. ¿Quién tiene la mayoría de la deuda en la zona euro ahora mismo? Los tenedores de deuda. Fondos de inversión, pero el Banco Central Europeo tiene 25% de la deuda de cada país de la zona euro. Así que nuestra demanda de anulación total de la deuda detenida por el Banco Central, para mí es una demanda muy importante, porque sí podríamos lograr una anulación, eso permitiría a los gobiernos no tener política de austeridad, de enfrentar la nueva situación, porque la nueva situación es una situación de estagnación económica o recesión. Con incremento del gasto militar. Y con incremento de remilitarización, por supuesto, y consecuencias muy graves de la crisis climática que exigen gastos importantes, gastos legítimos para enfrentar la crisis climática y, por supuesto, gastos ilegítimos en términos de gastos militares para la OTAN y financiar una prolongación de la guerra. Con lo cual, justamente, una vez más, la arquitectura de la Unión Europea va a ser un elemento clave como camisa de fuerza para los pueblos europeos. Con lo cual yo creo que retomar, ¿no?, una vez más ese horizonte de ruptura con la arquitectura de la Unión Europea va a ser un elemento clave. Sí, para mí es absolutamente claro que es totalmente necesario cuestionar, delegitimar la Unión Europea, y es muy importante porque, claro, con la invasión decidida por Putin de Ucrania, él ha ofrecido un regalo a los dirigentes de la Comisión Europea, ahora que se presenta como fuerza de paz, de defensa de derechos humanos, cuando en realidad es todo el contrario. Entonces, es importante para mí tomar iniciativas al nivel europeo, lograr retomar iniciativas de los movimientos sociales, de los partidos de izquierda radical y de los sindicatos. Vamos a Sri Lanka. Tú ponías el ejemplo justamente de que es el canario en la mina de carbón. La mina de carbón. Para quien no lo sepa, los canarios eran los que el sistema de alerta para cuando faltaba el aire, ¿no?, en la mina de carbón. ¿Qué papel ha jugado la deuda en la crisis y en el estallido social en Sri Lanka? Bueno, yo diría un papel central. Es, claro, causado por todo un modelo de
ya de implementación de políticas neoliberales, de apertura total de la economía de Sri Lanka, que ya empezó en los años 70, con 50 años de demolición de un modelo que era un modelo bastante autocentrado entre 48, la independencia de Sri Lanka, y los años 70, donde había un Estado benefactor. Era uno de los pocos países del sur global realmente donde había conquista social importante al nivel del sistema, la gratuidad de la educación, etc. Y claro, empezaron a demoler esto y sobre todo por ejemplo, abandonar la política de soberanía alimentaria, abrir el mercado a importación de arroz del Vietnam, de Tailandia, etcétera, depender del turismo, que es una actividad totalmente cíclica y con la pandemia fue un desastre, y dependiendo entonces para alimentar la población de importaciones de cereal, el arroz, y de importación de combustible, porque no se extrae combustible en Sri Lanka. Entonces, la economía se encontró totalmente estrangulada en un contexto de deuda alta, porque se podían refinanciar deudas sin problema, pero en un momento dado no había más divisas para hacer los pagos de deuda. Y Sri Lanka entró en una suspensión total de sus pagos de deuda en un contexto en el cual la población no aguantaba más no tener combustible, no tener suficientes alimentos, etc. Y se rebeló contra el régimen. Lo que me hace pensar a lo que ocurrió en Líbano, porque Líbano, la deuda en Líbano es de tipo 280% del PIB. Y entonces tenemos varios países, Líbano sigue súper endeudado, que están en una situación de insostenibilidad de la deuda. Tenemos también Argentina. Eso es. Allí hubo enormes movilizaciones este año, centenares de miles de personas en las calles contra el acuerdo con el FMI. El FMI es otra vez el organismo internacional que interviene en cada crisis de deuda, brindando un dinero para retomar los pagos y a la condición de seguir implementando el modelo neoliberal. Y eso, en la crisis que atraviesa Pakistán, por ejemplo, es presente también, pero en varios países de África subsahariana también. Sí, justamente puede ser África, ¿no? Uno de los continentes más afectados, con la posibilidad de varios países en default, ¿no? Zimbabue, si no me equivoco, también estaba en y además con la emergencia, que parece también lo interesante de Sri Lanka, ¿no? Con la emergencia de estallidos sociales, ¿no? Sí. Y con en el caso, también en Argentina tú lo has mencionado, pero el caso africano a lo mejor es más desconocido para el público del Estado español, con un resurgimiento, un panafricanismo o de un nuevo panafricanismo anticolonial. Sí, por ejemplo, en la zona de influencia colonial francesa, la juventud se moviliza con decenas de miles de jóvenes contra la presencia militar francesa en Mali, en Níger, en Burkina Faso, en Mali. Es absolutamente evidente. Senegal, ¿no? También recién. Senegal hay rechazo al modelo. En Senegal se incendiaron los centros comerciales franceses de Carrefour y Auchan, las grandes cadenas de supermercado para la clase media. Incluso con una crítica. Y eso es muy interesante, Miguel, es que los jóvenes que incendiaron los centros comerciales no atacaron a pequeñas tiendas para robar
alimentos. Atacaron a supermercados porque es el símbolo de la presencia colonial y de la riqueza, además. Sí. Bueno, pues yo creo que más o menos con esto lo vamos a dejar. La verdad es que vienen tiempos interesantes. Justamente lo decíamos con una entrevista que tuvimos hace poco. Es momento otra vez de releer a Marx y de reactualizar también justamente nuestra información y sobre todo nuestro trabajo sobre la deuda, sobre las deudas ilegítimas. Hay que volver a poner en el centro del debate no debemos, no pagamos y la auditoría de la deuda. Con esto nos despedimos y muchas gracias por habernos seguido una vez más en Enclave Internacional.